cargado. Hola queridos amigos, estamos dando término en este día domingo a una semana bien agitada en materia política, bien positiva en materia deportiva y entramos en una semana también muy agitada. ¿Cómo está mi querido Jorge? Muy bien, Checho. Vamos a estar entretenidos con cafecito, viendo el debate presidencial mañana, ¿no es cierto? El martes viendo jugar a Chile con Ecuador, que esperamos ganar y para poder de alguna forma asegurarnos nuestro cupo en el Mundial, así que viene buena. Pero el próximo domingo Chile enfrenta, queridos amigos, la elección más importante de los últimos 40 años, ya que se juega el modelo de sociedad que tendremos para los próximos años. Por una parte, con matices, tres candidatos representan un modelo en libertad y desarrollo y por otra parte otros tres candidatos representan modelos de extrema izquierda que la evidencia nos demuestra claramente dónde terminan. El camino que tome en Chile depende de usted y de su voto. Piense y elija en qué país quiere vivir y quiénes quieren que hagan sus leyes, porque también vienen las elecciones parlamentarias. No le siga echando la culpa a los demás de sus males y vote responsablemente por su futuro y el de su familia. En un momento tan trascendental para nuestro país, solo me queda pedir que Dios ilumine a Chile. Vamos a ver la encuesta que tenemos para esta semana. La pregunta dice así: ¿cree usted que con los resultados de la próxima elección pueda peligrar la democracia en Chile? Sí, 75,2 y no 24,8. Bueno, ya estamos sentados con un invitado estelar. ¿Por qué digo invitado estelar? Porque, bueno, está encabezando la encuesta justamente de esta presidencial. Además, estamos en el último día, mañana es el debate presidencial. Así que le agradecemos, sabemos que está agotado, según lo que nos ha dicho su equipo, de haber estado con nosotros, aunque no pudo venir desde Paine a Santiago. Nosotros fuimos, como Mahoma no viene, nosotros fuimos a la montaña, como se dice, y estamos con nuestro equipo móvil ya conectado con quien lidera la encuesta para la próxima elección del próximo domingo. Me refiero al candidato del Frente Social Cristiano, el republicano José Antonio Kast. ¿Cómo está, José Antonio? Gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra entrevista. El gusto es para mí, Checho, y te doy las gracias por esta posibilidad de hacerlo a distancia. Le agradezco a tu equipo que está allí instalado ya en mi hogar y poder conversar de esta manera, porque efectivamente han sido días muy intensos. Estaba aquí en toda la preparación, toda la previa del debate que tú mencionas que se va a hacer mañana, y la reflexión que haces de que las personas tienen que pensar muy bien cómo van a ejercer su derecho a voto, pero por sobre todo, ir a votar es muy, muy importante en el día de hoy. Así que gracias por esa reflexión y gracias por esta oportunidad en este programa que va a ser el último antes de las elecciones del próximo domingo. Así es, bueno, tiene el debate mañana que es bastante importante. Oye, en beneficio del tiempo, te quiero llevar directamente a la polémica de la semana. Voy a leer textual lo que dijiste en esa entrevista a algunos corresponsales extranjeros. Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió. Se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental. Mi pregunta, para aclarar al tiro, dice, para despejar todo tipo de dudas y dejar las cosas muy claras, porque creo que aquí sí hay mucho aprovechamiento político. Cuando tú dijiste textualmente que no se habían encerrado a los opositores políticos, ¿te referías al periodo de las elecciones o durante todo el régimen militar? Mira, es evidente que se malinterpretó, o sea, que hay una mala intención en la interpretación de lo que yo dije, porque si tú miras el desarrollo completo de la entrevista con todos los corresponsales extranjeros, quedaba absolutamente claro que fue para las elecciones del año 88, las elecciones del año 89, que se llevaron a efecto dentro de un marco
de una transición a la democracia, pero claramente era para ese periodo. Sí, a ver, yo nunca he negado el tema de que existió gobierno militar, que fue un gobierno autoritario, de que se cometieron violaciones a los derechos humanos. De hecho, mira, yo voté a favor de todas las leyes de reparación mientras era diputado. Por lo tanto, aquí yo puedo entender que en algunos casos puede haber ignorancia, puede haber falta de conocimiento, pero en algunos medios de comunicación, sobre todo algunos medios de comunicación locales, lo que hay es mala intención. Porque la comparación y la pregunta que a mí se me hace es respecto de lo que estaba pasando en Nicaragua, donde Daniel Ortega compite solo porque tiene encerrado a los otros competidores. Va él y su señora a una elección que claramente no es democrática. ¿Cómo va a haber una elección democrática si tú encierras a tus opositores? Ahí en la elección ganó Patricio Aylwin, se reconoció el triunfo. Bueno, ¿qué más? Se reconoció la derrota de la opción del gobierno militar, que era la opción sí. Claramente no hay punto de comparación entre lo que dicen algunos y lo que yo planteo. Ahora, está claro que cuando uno va liderando alguna encuesta, como lo estás haciendo tú y Boric, va a ser el centro de los ataques. ¿Reconoce algún grado de ingenuidad en no haber cuidado bien esa declaración? Usted ya, a pesar de que es un hombre joven, ya es viejo antiguo en la política y sabe perfectamente que este tipo de declaraciones la han utilizado de una manera realmente increíble. Yo realmente digo, ¿cómo alguien puede querer ser presidente de la República teniendo tan sucia el alma? Porque de verdad yo lo entendí exactamente como tú lo estás diciendo. O sea, yo entendí porque no puedo, o sea, hemos conversado tantas veces, José Antonio, y tantas veces ambos, que apoyamos el golpe de Estado porque creíamos que no había otra salida. Ambos hemos reconocido públicamente que condenamos las violaciones a los derechos humanos. Entonces, tratar de decir, oye, lo que dijo no tiene empatía con el dolor de las familias. Nadie estaba hablando de eso, estaba hablando de que efectivamente no se habían encerrado a los opositores como lo hizo Ortega. Entonces, yo creo que hay una mala fe terrible en esta campaña. Y yo creo que esta semana que queda va a ser la guerra sucia en forma increíble, así que qué bueno que lo haya aclarado, porque creo que es primera vez que lo aclara así tan públicamente. Sí. Salió alguien de tu equipo también a aclararlo, pero hoy día en la mañana entrevistaron a Yanna Proboste en el programa Mesa Central y también no hizo ningún esfuerzo por tratar de empatizar con lo que tú habías dicho, sino que el aprovechamiento de decir, no, ¿cómo que nos va a gobernar alguien que no reconoce que se violaron los derechos humanos en Chile? Mira, primero decir que yo en general siempre contesto lo que me preguntan, y tú me conoces, y a todos los programas que voy, cuando me hacen una pregunta yo la contesto y me siento libre de contestarla. Y yo siempre tengo mirada de futuro, y tengo una mirada de decir las cosas directo a la cara, no ando con la maldad. A veces soy políticamente incorrecto, pero yo creo que la gente ha valorado eso. Y lo otro es que claramente aquí, en el caso de la senadora, tanto en el tema del COVID de Gabriel Boric, donde yo dije, mira, ayudándolo a sentir, porque yo tuve COVID y sé lo grave que es. De ahí a cuestionar, a decir, mira, ¿por qué tu examen no está listo al tiro? Porque no se hizo un test de antígeno, como se hizo ella. Él se hizo un PCR y el PCR toma entre 24 y 48 horas en darte el resultado. Ella se hizo un test de antígeno que claramente a la media hora te da el resultado, pero no es tan efectivo cuando tú crees que puedes tener COVID. Por lo tanto, esto lo han usado permanentemente. Sacar frases de contexto. A veces, como te digo, yo creo que hay gente que no tiene por qué saber que un medio malinterpretó una noticia que puso un corresponsal extranjero, pero aquí los que no han actuado bien son los que están en la competencia presidencial. Buscan tergiversar cualquier cosa, sea en este tema, en un tema económico, en un tema medioambiental, todo lo buscan tergiversar. Y a pesar de que uno lo puede aclarar 20 veces, ellos van a insistir en eso. Y el resultado, al menos de lo que nosotros podemos ver en las calles, es que la gente se cansó de ese estilo de hacer política, de ese siempre decir la mitad, ocupar una frase que puede ser real, pero tergiversarla y ponerla en otro contexto. Y por eso le está yendo relativamente mal, porque la gente se cansó de ese estilo de política. Digamos las cosas por su nombre. Oye, digamos lo que nosotros creemos. José Antonio, es más difícil ir
ir punteando en la encuesta, que con el dicho popular de atrás pique el indio, porque obviamente que cuando alguien tiene reales, incluso yo tengo que reconocerlo públicamente, que tuve algún altercado con algunos de tus seguidores, cuando yo creía que tú no tenías posibilidades de crecer hacia el centro, y yo decía, me gusta mucho José Antonio Kast, porque uno sabe lo que está pensando, pero incluso yo tenía ese pensamiento, digamos. Entonces, en ese momento como que el ataque no es tan fuerte, porque dicen, no, si no tiene muchas posibilidades. Hoy día, cuando efectivamente tienes reales posibilidades de ser electo tú o el que te sigue presidente de la República, va a ser el foco de todo este tipo de ataques, los ataques reales, porque hay ataques reales. Hay alguien que puede no estar de acuerdo con alguno de tus pensamientos y es legítimo que se debata en un proceso como este, pero también los ataques malintencionados, con tergiversaciones, con inventos, con mentiras. ¿Cuesta más estando ahí arriba? Mira, la verdad es que yo soy súper tranquilo de espíritu. Algunos dicen que soy operado de los nervios. Entonces, como que no me afecta. Y encuentro, por ejemplo, lo que tú planteas, que es una realidad. Si muchas personas decían, mira, Sichel ganó una elección primaria, tiene una historia, le ganó a los partidos, por lo tanto tiene todas las opciones de ganar. Y nosotros nunca desconocimos esa opción, ni siquiera hasta el día de hoy, cuando él dice, oye, podemos pasar los dos a segunda vuelta. Ojalá que pasáramos los dos a segunda vuelta. Pero nosotros miramos la política desde un punto de vista positivo y también con una mirada de mediano y largo plazo. Entonces, a nosotros no se nos va la vida en esta elección. Claramente queremos ganar y que gane uno del sector, porque aquí el desafío que tenemos por delante son dos modelos de sociedad. Una sociedad totalitaria, una sociedad que va a cuestionar la libertad de prensa, la libertad de culto, el derecho a propiedad, y otra que busca la libertad. Y en ese buscar la libertad, claramente está Sebastián Sichel, está Franco Parisi y estoy yo. Y en los otros, en los más totalitarios, está el señor Artés, está la senadora Proboste, está Marco Enrique Minami y sobre todo hoy día Gabriel Boric, que va acoplado con el Partido Comunista. Sí, Daniel Jadwe, Telier, Bárbara Figueroa, Daniel Núñez, De Polo, todos le han cuestionado su programa de gobierno diciéndole, oiga, usted no se puede mover un milímetro. Entonces, yo tengo claro que van a aumentar los cuestionamientos, los ataques, la malintención, que la mayoría de los otros candidatos de izquierda van a dedicar todo el tiempo que tengan en el debate a cuestionarme a mí. Y bienvenido, mientras sea con altura de mira, con debate. Y si no es así, bueno, yo los miraré, les sonreiré y les diré, siguen haciendo más de lo mismo. Y eso es lo que la gente no quiere. Entonces, la verdad es que yo estando en el 2% cuando estuve en el 2017 y después llegamos al 8%, o estando ahora en el 10, en el 15 o en el 20, lo que sea, voy a mantener el mismo estilo, la misma calma, porque eso es lo que a mí me da, no sé, o sea, yo soy un hombre tranquilo y eso me da libertad de decir las cosas que yo creo, que pienso y no engañar a nadie. Como dices tú, no vamos a tener un 100% de coincidencia en todas las cosas, pero ¿quién tiene 100% de coincidencia en todo con otra persona? José Antonio, así como algunos analistas creen que esa frase podría restarte muchos votos y a lo mejor eso te podría incluso costar la presidencia de la República, etcétera, etcétera, me gustaría pasar para el otro lado y que también haga un análisis político de lo que está pasando al frente, porque esta diferencia entre Gabriel Boric y esta declaración del Partido Comunista, que por un lado sale, dicen que esto es un tema generacional, que los comunistas jóvenes no opinan como la declaración del Partido Comunista, ¿no es cierto?, de apoyo al gobierno de Nicaragua. ¿Qué tenemos ahí? Ah, estaban mostrando una imagen de Boric. Pero por otro lado, atrás uno ve en las mismas redes cómo aparece la diputada comunista abrazado a Daniel Ortega con el gran presidente. Entonces, como que uno... como que se moderaron de repente. ¿Crees tú realmente en la moderación de un sector del Partido Comunista frente a este tipo de gobierno totalitario? No, si ellos no han cambiado, si ellos sacaron fotos con Chávez,
con Fidel Castro, con Raúl Castro, con Daniel Ortega, con Maduro. Una de las personas que trabaja junto con Gabriel Boric estuvo en algún encuentro del Foro Sao Paulo, si no me equivoco, porque es lo que al menos plantean. Yo no le he preguntado directamente a él, le voy a preguntar mañana si una de sus asesoras si estuvo o no estuvo en el tema del Foro Sao Paulo, si estuvo o no estuvo en la agitación que vivió Magallanes en su momento. Ellos no han cambiado. Y nosotros lo dijimos hace 4 años. Lo que vamos a enfrentar el 2021 es a Gabriel Boric o a Giorgio Jackson, porque usaron la plataforma que tenía Beatriz Sánchez o el conocimiento de la opinión pública sobre Beatriz Sánchez para llevarla a candidata presidencial, pero no la potenciaron porque estaban ellos ahí. Y cuando ellos van a una primaria con el Partido Comunista que no ha cambiado una línea, mira lo que dice Florencia Lagos, mira lo que dice Juan Andrés Lagos, mira lo que dice el señor Carmona, mira lo que dice Tellier, mira lo que dice el diputado Núñez, no han cambiado de nada. Si hace 6 años atrás quebraron una universidad que recibió recursos de Venezuela, directamente de Chávez. ¿Y quién la dirigía? Daniel Núñez. Si no han cambiado nada. Entonces, una cosa es tratar de moderarse, como lo hizo incluso Daniel Jadue. Si Daniel Jadue se mostraba como un alcalde integrador, un alcalde eficiente, deficiente no tenía nada, porque ahí todavía está cuestionado por el tema de las luces LED, del liceo que construyeron, que no construyeron, pero se gastaron la plata. Bueno, y él se mostró como alguien abierto hasta que llegaron los debates y mostró que él no tenía nada de apertura, que él quería cuestionar la libertad de prensa, que quería cuestionar la libertad de propiedad. Y Daniel Jadue va a ser el ministro del Interior de Gabriel Boric. Si eso es evidente, que no lo van a dejar solo. Van a decir, no, si tú ganas es con nosotros, porque nosotros te permitimos ganar. Así que no han cambiado nada, son los mismos. José Antonio, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes con la misma honestidad que siempre contestas todas las preguntas tú, pero esta es una pregunta un poco más compleja de que reconozca cuál es mi apreciación. ¿Estás de acuerdo conmigo que el clivaje de esta elección es el miedo? Te lo explico. Miedo, por un lado, a que gobierne el Partido Comunista. Y por el otro lado, miedo a que gobierne un ultraderechista. Estamos hablando de las caricaturas, ¿eh? No estoy tildándote. Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo perfectamente, porque te conozco, a diferencia de los corresponsales extranjeros que tuvimos una discusión, porque él me decía, oiga, ¿usted qué es extrema derecha? ¿Y por qué dice usted que es extrema derecha? Bueno, porque todo el mundo lo dice. Bueno, yo le aclaro que no soy de extrema derecha, que soy el candidato al sentido común. No, pero es que siguen diciendo que usted es esto. Bueno, yo le pido, ahora que me preguntó, y ahora usted sabe que yo soy el candidato al sentido común, que me trate como el candidato al sentido común. Pero más allá del temor o el miedo que tú dices, que puede ser una realidad. Aquí, más que el miedo a que gobierne uno u otro color político, hay miedo a la delincuencia, miedo al narcotráfico, miedo a no ser atendido en salud. Hay cansancio de la violencia permanente. Si se votó una convención constituyente, se eligieron los constituyentes y la violencia sigue igual. Entonces la gente se cansó y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Más que el temor de si gobierna uno u otro, sí, la gente tiene más temor de que gobierne Gabriel Boric por todo lo que ha dicho y quienes lo acompañan. Porque además son los que quieren indultar a los que han generado violencia permanente, a los que siguen quemando, a los que siguen destruyendo, los quieren indultar si es una cosa de no creer. La gente quiere que se aplique la ley, quiere libertad frente al narcotráfico, porque nosotros quizás vivimos en algunos sectores donde no tenemos que convivir todas las noches con el fuego o los fuegos artificiales y los disparos de los narcotraficantes. Nosotros somos personas privilegiadas, tenemos la posibilidad de educarnos, de educarnos en la universidad. Bueno, otras personas no. Y eso es lo que nosotros hoy día interpretamos de la ciudadanía. Estoy de acuerdo contigo con ese miedo a ese sector, pero también hay un miedo con que salga José Antonio Kast y no sea capaz, porque si a Piñera se le han puesto difícil, te la van a poner muy difícil a ti. Entonces, si sale Kast, otra vez van a salir a incendiar la Plaza Italia, van a romper todo, yo no quiero esto, quiero paz para mí. ¿Cómo vas a enfrentar tú futuras manifestaciones violentas si se vinieran siendo tú presidente de la República? Mira, primero decir que se decía lo mismo hace 4 años, que el único que podía dar estabilidad y paz social era Sebastián Piñera. Y mira dónde terminamos, exactamente al otro lado. ¿Y qué le faltó a Sebastián Piñera? Hacer cumplir la ley.
Sí, las leyes son claras, se nos aplican a todos, pero una y otra vez no cumplieron con la ley. Cuando hay un condenado por terrorismo, y aunque él se exponga a una huelga de hambre, tú no puedes ceder con un terrorista asesino. Si Celestino Córdoba es un asesino, un terrorista, asesinó y quemó vivos a 2 personas. Bueno, tú no puedes decirle, mire, ahora que usted está en esta situación, vamos a negociar con usted, le vamos a dar condiciones de cumplimiento de condena más favorables. No, porque está fuera de la ley. Entonces que lo haga con todas las personas. Porque, ¿por qué a unos sí y a otros no? No aplicó la ley como corresponde y nosotros decimos, nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Tenemos suficientes leyes hoy día para hacerlas cumplir. Pero pero el Congreso lo va a tener en contra. Sí, pero cuando Piñera, por ejemplo, ha sacado a los carabineros a la calle, incluso cuando ha sacado a los militares, no sé, pues tiene como 100 juicios por violaciones de los derechos humanos y tú ves como sus opositores lo tratan de violador de derechos humanos. Tú y yo sabemos que podemos hacerle mucha crítica a Sebastián Piñera, pero no es un violador de derechos humanos, todo lo contrario. La crítica que hacemos desde este sector es que ha sido demasiado blando en materia de poner orden y seguridad. Entonces, tú dices, yo voy a hacer cumplir la ley. Eso significa usar todas las herramientas que la ley te permite. ¿Y qué va a pasar cuando te hagan una acusación constitucional por violación de derechos humanos? ¿Cómo manejas esa situación cuando la izquierda hoy día en el Parlamento es mayoría? Bueno, primero decir que Sebastián Piñera efectivamente no es una persona que haya violado derechos humanos y eso es otra farsa más de la izquierda y eso hay que decirlo fuerte y claro. Después decir que él siempre llegó tarde con sus medidas porque él lo primero que dijo en campaña es que iba a estar al lado de las víctimas del terrorismo en la Araucanía y en Arauco y los dejó solos, Entonces, no cumplió con su promesa de campaña de proteger a las víctimas. Después, para el tema del 18 de octubre, claramente habían señales con el EVADE, con los rayados de los Ocupa, con los rayados de los anarquistas, con las tomas de los liceos emblemáticos. Habían señales de que esto se iba a poner complejo. Y él no supo reaccionar, no supo mirar la información que tenía. Nosotros, con poca información, yo siendo solamente un líder político de un partido político que estaba en formación, el mismo día 18 de octubre del año 2019, a las 12 del día, hice un video en La Serena, porque allá estaba, donde llamaba al presidente a decretar el estado de emergencia preventivo antes de que anocheciera ese día, porque venía una programación. Si la toma de la estación del Metro Santa Ana no fue una reacción espontánea de la ciudadanía, la reacción se produce después. Pero ahí fue algo organizado y las quemas de las estaciones del metro, las quemas de edificios públicos y privados, era algo organizado. Entonces tenías que prevenir eso. Él decidió algo distinto, él priorizó un tema familiar que puede ser importante, pero cuando tú eres presidente de la República tienes que decirle a tu familia, ¿saben qué más? No puedo hoy día estar con ustedes porque hay un deber a nivel nacional. Después, cuando lo acusan constitucionalmente, ¿qué genera eso en él y en algunos de sus miembros del gobierno? Temor. ¿Temor por qué? Si cuando uno hace las cosas que corresponde dentro del marco legal, ¿por qué no voy a tener miedo a algún tipo de acusaciones injustas y que no corresponden? No tengo que tener miedo y tengo que ponerme al lado de aquellos que están ayudando a salvar la patria, que en ese momento eran los Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y posteriormente las Fuerzas Armadas cuando se les convoca a pedirles ayuda. Ahí tenía que estar él, firme al lado de ellos, no cuestionando todo lo que hacían, entregándoles más elementos, más cámaras personales para poder hacerle seguimiento a todo lo que ocurría. Si no tenía lanzaguas para poder controlar a distancia a las personas que se manifestaban, bueno, pedir ayuda a otros países, quizás decirle, oiga, présteme un par de lanzaguas para que no tenga que ocupar las escopetas antidisturbios. Bueno, todas esas cosas uno dice, ¿dónde estaban? En el tema de la Araucanía, ¿por qué no compraron drones? Drones de estos autotripulados, estos que vuelan varias horas. ¿Por qué no compran más aviones como los que tiene la Armada, ¿no es cierto?, para rastrear todas las zonas? Todas esas cosas tú dices, bueno, ¿dónde estaban? ¿Por qué no invirtieron en mayor seguridad para nuestros carabineros? Llevándote un tema más político, yo la verdad que como estoy todos los días con un programa de radio, estoy con este programa, tengo que leer todas las noticias políticas. No te he escuchado nunca atacar ni a Parisi ni a Sichel. Al contrario, siempre he visto que tus declaraciones, tú dices que el enemigo está al frente.
¿Sientes que has recibido la misma lealtad por parte de Sichel y Parisi? A ver, con Parisi no hemos tenido la oportunidad de debatir en los distintos programas a los cuales nos han invitado. Claro, pero claro, nunca hemos calzado porque en algunos debates no dejan participar virtualmente y en otros donde sí lo dejaron participar yo no estuve, como por ejemplo el del derecho del agua, el del agua, donde él demostró la mala presentación que hizo Gabriel Boric, que hablaba de una cantidad de recursos que era como 5 presupuestos de la nación. Creo que habló de 400.000 millones de dólares en obras de infraestructura para riego y agua potable y todas esas cosas. Así es. Y Franco Parisi hizo lo que tenía que hacer, pararlo en seco, pero en seco. Y eso yo se lo agradezco porque dejó en evidencia el populismo o el desconocimiento de lo que son los recursos. Y eso es reflejo de alguien que, al menos de los números, de los grandes números, entiende. En el caso de Sebastián Sichel hemos tenido más posibilidades de debatir y yo lamento que él una y otra vez se refiera a aspectos de mi programa cuando yo ya le he aclarado permanentemente que lo que plantea no es así. Nosotros no somos personas que nos opongamos al concepto del cambio climático. Nosotros no somos personas que queramos disminuir los recursos para las mujeres. Por el contrario, porque queremos tener más recursos para apoyar a las mujeres, es que queremos reorganizar y modernizar el Estado. Porque queremos enfrentar el tema del cambio climático, que hoy día es una urgencia tremenda, es que hemos planteado un proyecto medioambiental enorme. Pero cuando tú te centras en una frase, te centras en uno de los 826 puntos de nuestro programa, claro, y te lo han aclarado una y otra vez, claramente tú pides al final que cambie de actitud. Y no lo ha hecho, y yo lo lamento por él y por Chile. Otra de las críticas que recibe tu programa, y por eso a lo mejor te tratan de extrema derecha, tiene que ver con el tema del aborto, que es un tema personal, individual, y yo no entiendo por qué alguien puede ser de extrema si quiere defender la vida. Yo personalmente estoy de acuerdo en las 3 causales, porque abrí mi mente, pero en el aborto, así como tal, no puedo estar de acuerdo, porque ¿qué culpa tiene un niño? Pero eso a mí no me convierte en extremo. A mí me parece más extremo que en Chile sea delito maltratar a un perro y sea un derecho asesinar un niño. O sea, yo encuentro el mundo al revés. Pero con respecto al tema del matrimonio homosexual, que otra de las críticas que se te hace, porque tú claramente dices que para ti el matrimonio entre un hombre y una mujer es un punto de vista que no tiene por qué ser extremo si ha sido lo natural durante cientos de años. Pero el mundo evoluciona y hoy día efectivamente parejas del mismo sexo quieren formar su familia. ¿Cuál es tu posición real con respecto a eso? Si efectivamente, antes de que tú seas presidente, hay una ley que permite que parejas del mismo sexo puedan casarse. ¿Cuál va a ser tu posición frente a esa ley? ¿Vas a tratar de anular esa ley o vas a respetar lo que opine la mayoría? Primero decir que yo soy una persona cristiana y respeto profundamente la dignidad de las personas. En segundo lugar, a mí me han acusado muchas veces, ¿no?, que este señor es homofóbico. Si yo fuera homofóbico, no podría estar al lado de alguien que fuera homosexual. Bueno, yo los invito a ver los programas en los cuales he participado, que dirigen homosexuales y que son además muy buenos entrevistadores y que lo hacen increíble. Ahí me entrevistó el otro día Hermann Hein, de un programa que se llama Acá Conociéndonos. He tenido ya varios live con Diego Damer de Punta Arenas. He estado con Ricardo Delgado, que de hecho va de candidato a diputado por republicano y que tiene el seudónimo Facho Cola. Sí. He estado con Manuel José Prieto de la Fundación Nuevamente. Por lo tanto, primero decir, yo respeto profundamente la dignidad de la persona, no tengo nada de homofóbico. Tengo amigos y tengo personas cercanas que son homosexuales, pero hay un tema de convicción, y el tema de convicción para mí es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero también soy un hombre profundamente democrático, y por lo tanto, si el Congreso aprueba una norma antes de que yo eventualmente pudiera llegar a la presidencia, bueno, la norma está aprobada, pero yo tengo convicción. Tú dices, el Congreso tiene una convicción distinta. Bueno, entonces no voy a poder revertirla. Entonces, yo no veo cuál es el tema de
de un mundo más activista, de siempre instalar el tema ahí, porque de nuevo les vuelvo a decir, no me conocen. Yo soy una persona de diálogo, una persona de respeto, y eso es algo que a veces algunos olvidan. Entonces dicen, no, es que este señor aquí y allá. Bueno, yo creo que se van a sorprender de que muchas personas que pueden tener una mirada distinta de la sexualidad a la que tengo yo, van a votar por mí. Oye, José Antonio, yo la verdad que de las redes sociales participo del Twitter, porque no puedo estar fuera del Twitter, que es más político el Twitter. Facebook prácticamente no lo ocupo, pero supe que mis nietos ocupaban una aplicación que se llama TikTok. Y me he encontrado con que tu canción está pero totalmente viralizada. A ver si te podemos mostrar un video de los que aparecen ahí, señor director. ¿Tenemos algo de eso? Porque la verdad que... Los atrevidos. Vota dos, vota cast. Atrévete con el 2, atrévete con cast. Oye, esta ha sido realmente, yo no pensé que era tanto, porque mis nietos, sobrinos, andan todos cantando la canción. De hecho, hay una que aparece todo el rato bailando Sichel con la música tuya, que ha sido genial. Yo creo que ha sido un acierto para llegar a la gente más joven, ¿eh? Del equipo tuyo. Primero decir que yo no soy un gran bailarín. No, eso está claro. Sichel es un gran bailarín y eso no lo puedo discutir. Eso está claro. Eso se prestó para que porque yo saqué uno donde claramente mis dotes de baile no son muy buenos y después saco otro donde claramente es un gran bailarín y uno ya ahí como achunchado. Pero distintos jóvenes se dedican a hacer memes. Yo no sé quién los hace, pero claramente fue divertido verlo a él con esta canción. Pero el mérito aquí es del creativo de la canción. El mérito es de nuestro gran amigo Felipe, puedo decir el apodo, Yeti. Él es el creativo de esto, el que lo hizo viral, el que tiene esa voz increíblemente profunda. Vota 2, vota cast, atrevidos. Así que a cada uno su mérito. Sí. Y yo agradezco mucho cómo esto ha ido tomando fuerza. Tengo otro amigo que literalmente me obligó hace como 2 años a hacer TikTok, porque yo, igual que tú, estaba un poco más distante de esto, pero después me he entretenido de manera increíble. Descubrí una beta importante, y para qué decir, aquella persona con la cual tú has conversado tantas veces y me acompaña siempre a los programas a los que me has invitado y a otros, que es la gran Carola Araya. ¿Cómo no la vamos a mencionar a ella? Sí, hay que mencionarla. Se ha enojado conmigo por la insistencia de tenerte hoy día en este programa, pero yo decía, bueno... No, pues ella es solo paz y amor. Sí, no, es amorosa la Carola, yo la quiero mucho. Y ha sido pieza fundamental también en tu campaña. Oye, nos quedan pocos minutitos, déjame llevarte algunos temas que son súper importantes. Yo en mi programa hace mucho rato vengo diciendo del peligro que tenían estos retiros, a pesar de esta mujer voladora que volaba con capa en el Senado festejando y diciendo también, ¿viste? Checho Irane me decían, no pasó nada, po. Sacamos el primer retiro, no pasó nada, el segundo retiro, no pasó nada. Resulta que hoy día se empiezan a ver las consecuencias con personas que ya no pueden aspirar nunca más. Por lo menos durante muchos años, a un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Personas que ven cómo se ve reducido su ingreso en el porcentaje de aumento de la inflación. Es cierto que hay un componente internacional, yo no voy a mentir, los precios internacionales han subido, pero también es cierto que el exceso de liquidez entre los bonos, entre los retiros y qué sé yo, ha producido un estallido en la inflación, cosa que no era tema. Chile tenía que controlar la inflación con el Banco Central, que tenía como misión mantener la inflación en un 3%, se nos disparó. Y esto es una cosa que va creciendo. ¿Cómo vas a hacer tú, si eres presidente, para retomar
y fortalecer el ahorro, ya se llame AFP o AFP, y a la AFP la verdad que también han sido injustamente criticadas porque del sistema de pensiones son los que mejor lo han hecho. ¿Qué organismo te da una rentabilidad de 8% por 40 años? Su pega la han hecho. Entonces, pero le llaman que la AFP son los... Mentira, la culpa es la falta de ahorro, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a hacer tú, si eres presidente, para fortalecer este sistema de ahorro que le dio tanta prosperidad a Chile? Porque no solamente tiene que ver con las pensiones, que efectivamente son malas y hay que hacer arreglo ahí, pero también permitió que a partir de ese ahorro hubiera una gran inversión y un gran desarrollo que permitió sacar a millones de chilenos de la pobreza. Bueno, es así. Primero, ratificar lo que tú dices. Aquí pueden haber componentes internacionales, valores del flete de los contenedores que vienen en barco, muchas cosas. Pero el Banco Central empezó a advertir desde un inicio que la política de los retiros, si bien no es un tema de principios y que es discutible y que en algún momento fue necesario porque el gobierno también llegó tarde a entregar el IFE, lo entregó una vez que ya habíamos superado la cuarentena y habíamos superado los estados de excepción. Por lo tanto, se llegó tarde con eso y la gente necesitaba ayuda inmediata y estaba este fondo individual, ¿no es cierto?, donde echaron mano. Pero... a lo que voy, nadie les dijo a las personas que iban a subir las tasas de interés. Si le hubiesen dicho a las personas, oiga, usted va a ver duplicada su tasa de interés, y hay personas que hoy día estaban con el crédito preaprobado, pero la casa no estaba recepcionada por el municipio y empiezan a ver cómo le suben las tasas y dicen, yo ya no voy a poder comprar esto y voy a tener que seguir arrendando de por vida. Y yo creo que eso se enfrenta hablando con la verdad. Se dijo, la AFP se robaron la plata. Bueno, estaba el primer retiro, el primer 10%, el segundo, el tercero, y estaría el cuarto si es que se llegara a aprobar. Pero es una mala política pública. Las personas, eso sí, son más prudentes de lo que uno se imagina. Porque de los 50.000 millones de dólares que se retiraron, el 60% de esos recursos está ahorrado. Quizás mal ahorrado, porque algunas personas tienen su plata en la cuenta RUT. Y yo te aseguro que si le preguntamos al Banco del Estado cómo ha aumentado los recursos que tienen depositados en las cuentas RUT, es exponencial. Yo creo que nunca en su vida se imaginaron que esa aplicación, muy alto. Que es muy útil, tiene ese nivel de saldo directo ahí. Entonces tenemos que volver a decirle a las personas lo importante que es el ahorro y el buen sistema de ahorro, porque lo que tú dices es cierto, la rentabilidad que te daban los fondos previsionales eran increíbles. Oye, José Antonio, a pesar del daño que le hacían permanentemente los señores como Messina. José Antonio, por culpa de la Carolina Araya, se nos está acabando el tiempo, porque yo te quería tener todo el programa, pero no me dejó. Le mando un besito en todo caso. Pero no me quiero despedir sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo se prepara un candidato para un debate tan trascendental como el de mañana? Hay un equipo que te hace preguntas, que te pone en aprieto. ¿Cómo te preparas para el debate de mañana? Un minuto tenemos. A ver, sí, lo que pasa es que no es el único debate que he tenido varios en mi vida, entonces uno lleva una experiencia acumulada. Sí, claro. Entonces uno, claro, se junta con algunas personas cercanas, pimponea, hace cosas, pero también come rico, se relaja un rato, comparte con la familia. Mira, aquí me van a pasar parte de lo que ha sido la tarde hoy día y te va a dar hambre. Espero poder mostrarlos ahí en cámara. Qué rico. Pero esto es... ¿Esos son del Bavaria? ¿Son del Bavaria? Consumimos aquí y vamos a... No, sí, Bavaria son sándwiches, esto es pastelería local. Pastelería aquí de Linderos, de Villaseca, de Aculeo. Y aquí vamos a compartir algo con el equipo tuyo que está aquí. Muy gentilmente tuvieron que ellos desplazarse, así que vamos a celebrar cuando cerremos el programa con unos ricos pasteles aquí. José Antonio, se nos viene la franja, así que tenemos que ponerle fin a esta entretenida entrevista. Te deseo toda la suerte del mundo, que te vaya muy bien en el debate, en la próxima elección y que gane Chile. La verdad que ojalá que por lo menos tengamos un mínimo común que sea que se mantenga la democracia en nuestro país, porque hay cosas demasiado importantes en juego. Así que te felicito por tu consecuencia. Bueno, que gane Chile el martes. Que gane Chile el martes y que el domingo voten 2 y se atrevan con Kast. Sí, que gane Chile el martes y que gane Chile el domingo también, que gane Chile.
que el candidato que salga respete las normas institucionales y la institucionalidad en nuestro país y que podamos salir de este impasse tan difícil que está viviendo nuestro país en estos días. Muchas gracias, José Antonio Kast. Gracias por tu tiempo y mándanos de vuelta a la gente que tenemos, que el programa sirve. Sí, vamos a seguir entrevistando aquí a Gabriel Silver para que nos cuente qué pasa en la democracia cristiana con Yanna Proboste. Chao, adiós. Que estés muy bien, chao. Chao, chao. No se muevan, vamos a la franja y volvemos con su programa Café Cargado. Vamos a ver, señor director, qué está pasando con nuestra encuesta. ¿Cree usted que con los resultados de la próxima elección puede peligrar la democracia en Chile? Tenemos hartos votos, ¿ah? 76,7 dice que sí puede peligrar y un 23,3 dice que no. Y ya llevamos 1.288 votos. ¿Está bien? Está buena la encuesta para el programa. 47 minutos faltan entonces. Bueno, nuestro segundo invitado es diputado, ahora aspirante a la Cámara Alta, en la difícil batalla por Santiago, de amplia trayectoria política, militante histórico de la democracia cristiana, conglomerado que por estos días atraviesa un fuerte remesón, ¿no es cierto?, a través de... porque se habla de renuncia y de debilitamiento, justo cuando una de las militantes es carta de la que queda de la exconcertación, me refiero a candidata a la presidencia, Yanna Proboste, con el voto en contra del proyecto del cuarto retiro de la senadora Carolina Goich, algunos integrantes y del conglomerado como Francisco Buenchumilla, por ejemplo, han advertido que quizás no tiene nada que hacer en la ADC. Para despejar estas y otras dudas y proyectar el escenario político, conversamos con Gabriel Silver, que le agradecemos su presencia. Acá el Café Cargado. Café cargado. Así que bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Checho, encantado. Vamos a partir como partimos con todos los invitados. Muy bien. Que es con el juego del sí y el no. Ya. Que consiste en eso, justamente, respuestas dicotómicas, sí o no. Después vas a tener tiempo, porque vamos a estar una hora contigo, así que vas a tener tiempo de explayarte en tu respuesta. ¿Crees que Carolina Goich es el Pepe Out de la ADC, sí o no? Sí. ¿Cree que habrá un cuarto retiro? ¿Sí o no? Sí. ¿Apoyan la ley del indulto? ¿Sí o no? No. ¿Cree que Yanna Proboste se equivocó al presentar ese proyecto? No. En un contexto distinto. Si no existiera la figura de Yanna Proboste, ¿te sentirías más cercano a Gabriel Boric o a José Antonio Kast? A ninguno, a Jimena Rincón, que era nuestra candidata. Pero en el supuesto que efectivamente si esta vez le achuntan la encuesta y pasa José Antonio Kast y Gabriel Boric. Que ese día vamos a tener que tomar un tremendo café cargado porque, o sea, nunca votaría por Kast, y lo digo hoy día con mucha franqueza, incluso adelantándome a cualquier resultado, pero tampoco es un proceso automático, sobre todo el punto de vista programático del Frente Amplio. Mi domicilio político en la oposición, creo que la gente espera cambio, pero como digo, queda una semana intensa y mañana tenemos el debate con Yanna Proboste. ¿Nunca votarías por Kast? ¿Votarías por Gabriel Boric y el Partido Comunista? A ver, en el Congreso, con muchas dificultades, algún nivel de acuerdo hemos logrado en términos operativos, nunca programáticos. Creo que esa es una tensión que espero que no ocurra y que espero obviamente que la sensatez se instale este 21. A propósito de sensatez, ¿tienes fe en el porvenir de Chile? Bueno, yo creo que esta elección va a ser a prueba de nervios. Todos estamos pendientes como nunca lo que pase el 21, porque esta es una elección que elige muchas cosas. Están pasando demasiadas cosas y con mucha velocidad en nuestro país. No es indiferente, por supuesto, quien gobierne. Pero me atrevería a decir que como muchos otros países, finalmente las cosas se equilibran, prima la sabiduría y yo creo que la esperanza también por parte de los chilenos en términos de ser sabios. Yo creo que vamos a tomar buenas decisiones al final del día.
Por ejemplo, pasó con Trump en Estados Unidos y finalmente hoy día tienen a Biden. Creo que muchos gobiernos de sello populista finalmente no son, en este caso, el antídoto. A veces pensamos que hay atajos, pero como digo, al final el mundo y el cosmos ordena las cosas. ¿Quién tiene el sello populista en esta elección? Bueno, yo creo que Chile hoy día tiene dos candidatos de sello populista, uno de izquierda y uno de derecha. Kast por un lado y efectivamente Gabriel Boric en la otra ala. ¿Populismo tú? Lo defino populismo cuando se proponen atajos para temas en los cuales finalmente la gradualidad y la responsabilidad justamente hacen la diferencia para llegar a una meta. Y haciéndome cargo de la pregunta, uno ve, por ejemplo, el tema del informe del Banco de Inversiones JP Morgan, hablan justamente de los peligros en sentido opuesto de que gane Kast o que gane Boric. Uno con un programa que genera 8 puntos del PIB, que finalmente va a terminar desfinanciado del punto de vista de lo que es el programa de Gabriel Boric, eso es imposible. Y por el otro lado, Kast, que propone baja de impuestos, baja del IVA, baja también de la tributación a las grandes empresas, y vamos a tener también déficit del punto de vista estructural. También propone... Y eso lo dice JP Morgan y nos dice que de aquí al 2027, con ambos gobiernos, vamos a llegar a una deuda pública del 50%. Uno, como digo, sobrevendiendo más y buscando 8% del PIB, y en el caso de Kast bajando impuestos, pero con la tasa de gasto que hoy día tenemos, finalmente nos vamos a endeudar más. Sí, pero eso es lo que te quería decir, que Kast, está claro que yo está claro que yo estoy por Kast, pero no solamente propone bajar impuestos, sino que también propone una reducción de los gastos del Estado. Por ahí hay 5.000 millones que también instituciones de prestigio dicen que se podría reducir de un gasto excesivo que tiene el Estado. Sí, pero el presupuesto de la Nación, el de hoy día, son 72.000 millones de dólares aproximadamente. Y yo creo que eso al final del día, si uno baja, por ejemplo, el tema del IVA, que es el mayor recaudador de impuestos en el país, y ahí está la discusión respecto a la simetría de este impuesto, finalmente genera una economía desbalanceada, porque tampoco puedes eliminar programas sociales, salvo que Kast esté pensando en aquello. Él ha dicho, voy a eliminar ministerios, pero finalmente los voy a mantener con otro nombre. Mira, yo creo que en lo simbólico puede hacer pedagogía respecto de lo que es el gasto, pero como digo, JP Morgan justamente dice, por los caminos opuestos finalmente se llega al mismo resultado, 50% de deuda pública de aquí al 2027. ¿Qué responsabilidad le asignas tú a lo que está pasando en la economía, esta inflación desatada que se está empezando a ocurrir en Chile, esta alza desmedida de las tasas de interés, esta imposibilidad de cumplir el sueño de muchas personas de tener la casa propia, porque hoy día con los intereses de los créditos ya no puede estar dentro de sus planes aspirar a un crédito hipotecario? Y vamos a pasar a ser como los países que no, definitivamente los créditos hipotecarios como solución de la vivienda no tienen ninguna relevancia, como el caso de Argentina. En Argentina no hay crédito hipotecario. ¿Qué responsabilidad tienes tú? Porque tú dices, tú has estado por la aprobación de los retiros. ¿Hacen algún mea culpa de que claramente un retiro es una cosa popular? ¿Qué duda cabe? Si a mí me preguntan, ¿por querés sacar tu plata hoy día? Quisiera sacarla toda para que no me la vayan a manotear. Es lógico que es una cuestión popular, y en periodo de elección justamente había un exceso de populismo a mi juicio. Entonces te pregunto con una mano en el corazón, ¿hacen algún mea culpa de lo que está pasando en economía por haber aprobado una política que claramente todos los técnicos decían que era una mala política pública? A ver, Checho, yo creo que quiero aprovechar esta conversación porque creo que es bueno tener la posibilidad de conversar y tener incluso este espacio de reflexión es parte de ello. Yo siento que la economía nacional, para graficarlo en términos tal vez muy simples, y tal vez le vamos a dar más contenido, estamos como una suerte de Titanic. Aquí, en primer lugar, no hay un piloto.
y que claramente no genera un liderazgo desde el punto de vista de la estabilidad y la confianza. Y en la economía, fíjate que más que los datos, que por supuesto son importantes, lo más relevante es la expectativa, es la certeza, es que haya conducción y liderazgo del punto de vista político y no inestabilidad, que es lo que tenemos al día de hoy. Entonces, estamos en un Titanic donde no hay capitán. Segundo, ¿pero es culpa del capitán o también de la tripulación? Después está la orquesta del Titanic que sigue tocando como si nada hubiese ocurrido. Y ahí algunos dicen, hay gente que minimiza el efecto de los retiros. Yo soy entre los que digo, leo mucho justamente los distintos indicadores y claro, entiendo perfectamente la responsabilidad que tenemos al aprobar justamente este tipo de retiros. Pero después, para seguir con este Titanic, tenemos la primera clase, que son aquellos que en 2 años, fuentes del Banco Central, han migrado 50.000 millones de dólares del país. Esta primera clase tiene bote salvavidas, esa es la diferencia, y se va a solo un clic hoy día de distancia. Esto no es que se vayan con maleta, hoy día se puede estar en Chile y migrar con mucha facilidad, en este caso los capitales. No está el capitán, se está hundiendo, sacan efectivamente estos botes salvavidas. Y luego está la segunda o tercera clase, que son los trabajadores, quienes tienen sus ahorros, que ven cómo caen también efectivamente sus utilidades y se les dice, no, ustedes tienen que aguantar, ustedes no pueden bajarse del barco porque ustedes tienen que apalancar el sistema económico chileno. O sea, el riesgo sistémico de la economía nacional a partir de los retiros hoy día principalmente lo soportan los trabajadores. Entonces yo digo, pucha, se van 50.000 millones de dólares para acá. En retiros se han materializado 49.000 millones de dólares, con una diferencia. 23.000 millones de dólares están hoy día indexados en distintos instrumentos financieros a las AFP, vale decir, están ahorrados, no son gastos. Y desde esa perspectiva, como digo, el tema económico requiere un acuerdo en el que los trabajadores sientan que sus fondos persiguen algo más que apalancar el sistema económico chileno, porque cuando tú vas a un banco y compras, por ejemplo, acciones, nos dicen, momentito, usted no lo puede retirar porque si retira la plata va a poner en riesgo la economía nacional, pero yo lo hago o compro un paquete de acciones porque quiero utilidades. Y eso mismo hoy día no lo tienen efectivamente los trabajadores. ¿Cuál obviamente pero los fondos de ahorro no son un instrumento de inversión, son un Por supuesto que son un instrumento. Por si yo cuando pongo mi plata, busco rentabilidad cuando llegue a 60, sí, pero 60 o 65 años. Dialoguemos. O sea, por algo se llaman imposiciones. Porque es una imposición que tú tienes de ahorrar para tu futuro. Exacto. Esos fondos el efecto colateral es que efectivamente le ha dado una buena rentabilidad a ese ahorro con la rentabilidad que han logrado justamente la AFP. Pero no es el principal objetivo de tener rentabilidad, sino que tener una pensión digna, que no la hemos tenido. Si en eso yo no te voy... ¿Qué es el problema? O sea pero yo cuando tú te vuelvo a poner el ejemplo, cuando tú pones el 10% de tu plata, ¿buscas apalancar el sistema económico chileno o lo que buscas son rentabilidades? Entonces, rentabilidad... aquí, en el tema de los retiros hemos hablado de rentabilidad, hablamos de que ponen riesgo sistémico de la economía, del riesgo efectivamente país, pero no hablamos de lo más importante, que los trabajadores buscan rentabilidad, al igual que estos empresarios que están migrando los capitales del país. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Mira, tu análisis es súper bonito, pero si estoy dando pero te salta una parte muy importante. Cuando tú dices que los fondos de los trabajadores hoy día están perdiendo rentabilidad, sí. ¿Por qué están perdiendo rentabilidad? Bueno, porque por los retiros, pues. Y porque también tenemos una instabilidad del punto de vista económico. ¿Cuánto cayó efectivamente la economía a partir del estallido social? Porque claro, es re bonita esta foto, en este caso solamente puesta respecto al punto de vista de la pandemia. Recordemos cómo efectivamente el Banco Central tuvo que salir a contener el alza del dólar, liquidando sus reservas históricas justamente a partir del estallido social. Entonces, como digo, esto no es un super zoom que uno puede decir, pongo la foto acá. Acá tenemos un tema de inestabilidad política. Hemos tenido una de las crisis económicas, sociales, tal vez más grandes desde el año 82. Y eso sale caro, pues, Checho. O sea, cuando yo digo, tuvimos el año 82 salir a rescatar la banca y comprometimos las reservas del Banco Central por, me puedo equivocar, 34 años. Se pagó finalmente en 25.
todos entendimos que un tema privado generaba un riesgo sistémico al resto de la economía y el país, los chilenos, tuvimos que salir a salvar la banca privada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No dimensionamos la profundidad de la fractura social y tal vez seguramente va a conectar con lo que me va a preguntar respecto de la ADC, respecto de lo que ocurre en nuestro país. Aquí, como digo, acá hay una agenda política, pero también hay una agenda social en la cual sigue perdiendo, y el tema del orden público, el tema de la estabilidad, también efectivamente requiere o demanda que, desde el punto de vista político, tengamos una dimensión de lo que está pasando. Si pregunta el tema de los retiros, no es tal vez la panacea. Tenemos que tener un sistema de seguridad social, pero no le endosemos hoy día a los trabajadores el apalancar todo el riesgo o el peso o el yugo de la economía, mientras los que están en la cabina, que tienen los botes, se están yendo del país. Tampoco es bueno que ellos lo hagan. Por eso digo que lo importante, más que el tema de la inflación, que es un indicador grave, delicado, por supuesto, es el tema de la conducción política y la estabilidad del punto de vista social. Por eso lo que va a pasar el 21 es tan importante, es más importante que la tasa de interés. Sí, mira, lo que pasa es que el tema de los ricos, la gente que saca la plata, eso va a ocurrir siempre. Ellos nunca van a tener problemas. Y de hecho, si viene un gobierno comunista y todo lo más, los que menos se van a perjudicar son la gente que llega de Venezuela para acá, no son los ricos precisamente. No. Es gente que viene arrastrando con su guagua en brazos. Yo no lo hago cuando entonces, digo que la gente rica, ojo, esto de decir que los ricos Checho, no necesitan. Es que yo no lo hago con un tufillo de lucha de clase. Digo, ellos necesitamos estos capitales en Chile que produzcan empleo, que se sientan con confianza, pero no podemos tener se atraen con soluciones seguridad. Para uno, no con eslogan, se atraen con seguridad. Checho, si tú tienes plata, pero esa seguridad es para todos, para el trabajador también, pero el que tiene su plata en el fondo de y en el fondo de. Hablemos de economía real. Yo solo he dado dato duro. Tú eres abogado, ¿no? Sí. Bueno, yo soy economista. Hablemos de economía real. Yo no he dado ningún dato distinto. 50.000 millones de dólares en un año, real. 50.000 en retiro, la mitad a los capitales tú no lo atraes con eslogan, lo atraes con certezas. Si no hay certeza, si tú tenés plata. Y por eso que digo yo que el tema de la confianza es lo más importante. Escúchame para que sea un diálogo. Por favor. Si tú tenés 2 millones de dólares y eres un extranjero, ¿lo invertiría hoy día en Chile? Nada más cobarde que el capital. Y yo concuerdo plenamente con ese tipo de apelativo. Si cada uno quiere cuidar pero su lo plata. Que quiero decir yo, esa decisión para Checho Irán es tan válido para el que el extranjero o el nacional que migra sus capitales, como para el que tiene su plata en una AFP y dice, ¿y si yo quiero poner mi plata en un bono del Tesoro norteamericano? Y gano menos, pero estoy seguro que no se va a devaluar la plata, y agarramos esos 150.000 millones de dólares y los sacamos de una. Sí, lo que Entonces, pasa es que no pueden haber soluciones para unos y soluciones para otros. Y con esto no quiero instalar la diferencia. Digo yo que el tema es más profundo que agotarlo solamente en la inflación. Es un tema de confianza política, porque la economía tiene que ver con una expectativa, tiene que ver con la certeza, tiene que ver con el proceso constituyente. Por cierto, yo me hago cargo de aquello, tiene que ver con quién va a ser desde el punto de vista del programa el futuro ministro de Hacienda. Así yo traigo efectivamente inversión. Hay países que efectivamente no tienen recursos, no tienen petróleo, nada, pero tienen confianza. La otra alternativa es que y hoy día, como digo, tenemos este Titanic sin piloto. Desde el 2019 que no tenemos piloto. Y ahí, a mi juicio, la otra alternativa, está la principal turbulencia económica. La otra alternativa es quitarle la plata a los ricos o hacer un corralito y no permitir que nadie se suba. Ese es el punto. A ver, en economía hay una máxima, ¿no es cierto?, que es ahorro, inversión, progreso. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay progreso. La principal fuente de ahorro de Chile son justamente los fondos de pensiones. Por eso que Chile se desarrolló como se desarrolló. Si no solamente tenía que ver con las pensiones, tenía que ver también con esa gran cantidad de dinero que permitía que la gente tuviera un crédito, por ejemplo, de los más baratos, a diferencia de lo que pensaba Darío Jadwe, que Chile tenía los créditos hipotecarios de los más baratos del mundo. Y él decía, en Chile los créditos... O sea, hay un nivel de desinformación, por no decir de ignorancia, en materia económica impresionante. Entonces tú estás pidiendo
que esta gente no saque la plata. No, sí, digo que hoy día en un mundo Techo, globalizado la plata se mueve con un clic. Y eso es lo que puse yo como hoy día no me gusta este país, clic, me la llevo para este país. Bueno, y el sistema multifondo, si tú tienes 55 años, ¿por qué no puedes migrar, por ejemplo, el fondo A? ¿Por qué los tenemos cautivos en el D y el E, que está indexado a renta fija o a renta nacional? Vamos a seguir conversando sobre este tema que está interesante, pero quiero contarle que Magenta Capital es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza, a propósito, 100% online y sin costo, ideal para protegerte, invertir tu patrimonio o retiro de la AFP con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta corriente gratis en Suiza en www.magentacapital.cl y comienza a rentabilizar tus fondos. No podemos prohibir que la gente cuide su dinero. Tenemos que darle certeza en nuestro país para que la gente efectivamente quiera invertir en Chile. Vamos a hacer una pausa muy cortita y regresamos. Esta interesante conversación con mi amigo Gabriel Silver. Hay un programa Silverio Silva. Sí, claro. Oye, bueno, estábamos hablando de economía, la verdad que el tema del cuarto retiro, podríamos comernos todo el programa hablando de aquello. Y yo me quiero basar solamente en la voz de los expertos. La mayoría de los expertos han dicho claramente, de todos los sectores políticos, que es una pésima política pública. Sin embargo, siempre hay forma y recoveco de tratar de demostrar que es una buena política pública. Pero yo creo que una lata para los televidentes que sigamos discutiendo del tema económico. Yo lo tengo claro, por mi lado, tú tienes tu visión. Yo lo que digo es, veamos el contexto general. Y la política hoy día más que nunca es parte de la economía. Y eso le falta a los economistas entender. La paz social es parte justamente de que nos vaya bien. Sí, claro. Pero al final de cuentas, el contexto general se ve afectado totalmente por este tipo de malas políticas públicas. Cuando dijeron no pasa nada con el primer retiro, no pasó nada con la campaña del terror, ahora estamos viendo que sí pasa. Bueno, déjame llevarte a otro tema. Tú dijiste que o apoyaste la acusación constitucional del presidente de la República. ¿Tú crees realmente que hay un contenido, que el contenido de la acusación es sólido como para generar una incertidumbre tan grande como esta de perder a un presidente faltándole 4 meses de mandato y con el nivel de incertidumbre que tiene Chile? ¿Sabes lo que me pasa a mí? O sea, yo no es que estoy defendiendo a Sebastián Piñera, no estoy defendiendo la persona de Sebastián. Estoy defendiendo la institución de la presidencia de la República. A lo mejor, posteriormente, tiene argumentos para ser acusado constitucionalmente, no lo sé, no conozco el fondo de su jugada al límite entre lo privado y lo público. No lo sé, no estoy defendiendo eso. Pero yo digo, en algún momento los parlamentarios no piensan en el país. Porque este es un gallo político, esto de estar hablando 15 horas en el Parlamento para que alcance a llegar un diputado y tener la mayoría. Yo creo que desprestigia más a la clase política de lo que está. Y finalmente le genera una gran incertidumbre al país. Y antes estábamos hablando de economía, que los capitales funcionan en base a certeza y no a incertidumbre. Descabezar la presidencia de la República faltando 4 meses, yo creo que genera una gran incertidumbre. Entonces, mi pregunta es, ¿son tan sólidos los argumentos como para hacerlo ahora? A ver, partiré aproximándonos a esta pregunta que el 64% de los chilenos justifica y entiende perfectamente el mérito de esta acusación constitucional. Segundo, señalar de que esto no es una confabulación de la oposición, ni le vamos a echar la culpa al equipo poriano, como lo ha hecho Piñera, por ejemplo, el día del estallido, sino que aquí hubo una investigación. Yo me enteré, al igual que tú, leyendo El País de España. Nadie pensó que esto iba a coincidir con un periodo de carácter electoral, por el contrario.
nada más negativo que tener que acusar al presidente o al presidente cualquiera sea respecto de esta situación, pero es él el que los colocó en esta situación. Si aquí no se le puede echar la culpa al mensajero por las malas noticias. Él ha tenido una conducta siempre al límite, reñida con la moral, zafando, como dicen los argentinos. Hay un patrón de actuaciones desde lo que fue el caso Chispa, el tema del Banco de Talca, en fin, siempre efectivamente al límite, y lo que ocurre en Islas Vírgenes Británicas lo desnuda completamente. Por eso digo que a mí se me dice, hay pruebas, pero si el documento está ahí y no lo hubiésemos sabido si es que no hubiésemos conocido esta investigación. Lo que pasa es que tú dices, claro, el tema es grave, pero aquí hay razones de Estado para no acusarlo, porque estamos viviendo periodos complicados. Bueno, cuando a Trump efectivamente se inició su impeachment a días, si no me equivoco, después de la toma del Capitolio, recuerda, respecto de su acusación, yo creo que lo que se buscaba era el precedente del punto de vista moral. A él terminó finalmente zafando, como dicen los argentinos, justamente por la norma que tenemos en el Senado, que una minoría, finalmente los republicanos, optaron por no aprobar justamente esta acusación. Mira, obviamente yo quiero generar certeza y convicción en lo que va a ocurrir el día martes, efectivamente, en el Congreso, pero la señal moral, a mi juicio, respecto de la situación del presidente es importante, pero si me preguntan, ¿van a estar los 29 votos? Yo creo que es muy difícil. No, yo también creo que va a ser difícil que se apruebe, pero un tema técnico. Pero mirar para el techo, sí, pedirnos porque vienen elecciones. ¿Sabes lo que me invalida un poco tu argumento? Sí. Es que partes el argumento diciendo el 64% de la no, una encuesta que salió hoy día. ¿Para qué entonces elegimos parlamentarios? Si los parlamentarios son para encauzar a la gente no tiene por qué entender de política, no tiene por qué entender de economía, la gente vota por sus representantes. Entonces, si los representantes simplemente van a votar de acuerdo a la encuesta todas las elecciones, pues nos vamos a ir, o sea, piensa que la masa, el pueblo, por supuesto, eligió a Hitler. No, yo lo puse como un antecedente. Hitler salió elegido con una mayoría. Porque tú señalabas justamente que había en este sentido más inestabilidad y que nadie quería esta acusación. No. Digo, este es un ¿no gobierno. ¿Tiene alguna duda que descabezar el país, Checho, sin presidente no va a generar más inestabilidad? Checho, cuando estuvimos el 15 de noviembre en el famoso acuerdo del año 2019, hubo una posibilidad real de que no tuviésemos presidente y nos jugamos entero porque entendíamos que darle estabilidad al país era importante. No que iba a ocurrir una sonada golpista ni nada, pero íbamos a tener un presidente saliendo en helicóptero tal vez de La Moneda y sabíamos que eso iba a generar más caos. O sea, ustedes firmaron ese acuerdo así de responsable. No, para darle estabilidad al país. Oye, Gabriel, pero por favor, hecho, ahí ya te fuiste si se estaba todo cayendo ese día, o sea, el tema de la estabilidad social a la oposición, por supuesto que nos importaba. Había un tema complejo de violencia y se firmó un acuerdo. Había un caos del punto de vista político, institucional, en el que el presidente Piñera estuvo a punto de no terminar su mandato. O sea, tú hablas de irresponsabilidad, si obviamente Piñera está terminando su mandato porque todos entendimos que con presidencia de un gobierno que ojalá acabe, era importante que cumpliera democráticamente su mandato. ¿Por qué fue importante en ese minuto y hoy día no es importante? Porque yo creo que son cosas sustantivas, son cosas muy distintas, porque ahí había caos, había violencia, y justamente una de las razones del caos y la violencia era, entre otras, esta sensación de impunidad, no contra solamente Sebastián Piñera, tal vez contra todos, y obviamente lo que ocurra por parte del Congreso es una señal justamente en esa línea, o sea, que por lo menos escuchamos el mensaje. Llevándote a otro tema para que vayamos pimponeando, tú no apoyas el proyecto de indulto, sin embargo, ese proyecto, el texto de ese proyecto, nació de tu candidata a la presidencia de la República, Yarna Proboste, fue ella la protagonista. ¿Por qué esta contradicción con la candidata de tu partido? A ver, es que yo creo que como todo tiene un contexto y tiene una época temporal. Yo creo que hay gente que realmente pensó que estas personas son héroes
de la revuelta, y yo creo que no es el caso ni de Yarna Proboste ni de nosotros. Nosotros sentimos que si hay cambios, si hay constitución, no es por quienes vandalizaron el metro o generaron desmanes o saqueos, sino por los millones de personas que estuvieron justamente manifestándose de manera pacífica en nuestro país por cambio. Esos son nuestros verdaderos héroes, que son los mismos disensos que tuvimos, recuerda, el año 80 respecto a cómo derrotábamos justamente la dictadura de Pinochet. El Partido Comunista no creía, obviamente, en la posibilidad del plebiscito o la inscripción de los partidos. Nosotros dijimos que sí, y hoy día finalmente el tiempo nos dio la razón. Es un punto importante. Segundo, lo que motivó en este caso a muchos autores de ese proyecto era justamente que era un instrumento de negociación para lograr la paz, que podíamos tener algún tipo de conversación o articulación del punto de vista político con quienes saquean, con quienes generan hechos de violencia, y yo creo que no justamente por santificarlo, sino justamente porque entendían que era un vehículo de conversación en términos que podían ser más organizados. Ejemplo, por ejemplo, la FARC en Colombia. ¿Tú piensas que la FARC no era un movimiento terrorista que ha secuestrado, que ha matado? Pero la FARC pero entendieron, Checho, la arma. Pero entendieron, Checho, que la paz era importante, y por eso los terminaron amnistiando, y porque además daba resultados, había una contrapartida con quien hablar. Y yo creo que aquí hubo cierta candidez original respecto a quienes presentaron este proyecto, que con esto era una señal de paz y finalmente íbamos a lograr también estabilidad y cese respecto de la violencia. Yo creo que esa foto original hoy día no existe, por ejemplo, viendo lo que pasó en el aniversario del estallido social, que obviamente la cara amarga de lo que no queremos ver, obviamente, en nuestro país, y que la gran mayoría de los chilenos lo condena. Y claramente mi sensación es que son absolutamente desorganizados, que hay grupos de barras bravas, que hay grupos anarquistas que no tienen ninguna posibilidad de entendimiento con nadie, y por tanto ese proyecto, esa idea es ineficaz del punto de vista de la política. Tenemos tweet de la gente que está opinando, vamos a ver cuál es la pregunta. Silver, el 81% de la gente de la Araucanía está de acuerdo con el estado de excepción. ¿Ese porcentaje usted lo respeta? Sin filtro, nos escribe. A ver, buena pregunta. La verdad es que usted me pregunta, ahí está mi voto. Yo voté en contra del estado de excepción en la Araucanía. Por eso que te hacen esa... Por supuesto. Pero señalando... Ya que tú te guías tanto por lo que dice la mayoría. Pero un buen indicador, oye, si es que yo cuando me dicen que gran parte de la gente de la Araucanía quiere el estado de excepción, yo la entiendo, de verdad. Pero votas en contra. Pero escúchame, pero siento yo que tenemos que hacer dos cosas como Estado. Primero, profesionalizar nuestras Fuerzas Armadas en el entendido que tengan expertise para este tipo de situaciones. Como por ejemplo la Guardia Civil en Estados Unidos, que tiene expertise en catástrofes, que yo creo que es un tema de reconversión necesario que tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas. Hace ya mucho tiempo están dedicados al tema, y también el tema... Pero es un proceso muy largo. ¿Qué le dice a la familia? ¿Qué le dice a la familia que no duermen en la noche pensando que le van a quemar? Pero también tenemos un Catrillanca, y eso es parte de la realidad, donde se nos dijo el mismo día del presupuesto que había habido un enfrentamiento y fue una persona de gatillo fácil que mató a una persona. Eso fue una mentira. Fue una mentira. Una mentira. Y lo que nos pasó a nosotros también, suponer que toda la policía, y lo que nos pasó a nosotros, pero tú no puedes con el profesor en este caso, cuando éramos gobierno, que también infiltró correos electrónicos que eran inexistentes, nos ocurrió, y no éramos cuando nosotros éramos gobierno. Entonces, yo lo que digo es... La policía tiene 60.000 hombres. 64.000 en el caso de policía de Carabineros, 15.000 la PDI. Y yo, como digo, si me preguntas a mí, yo creo que hay un caso decir que todo el resto van a mentir. Digo que hay, no, pero si nadie ha dicho hecho, digo que hay que profesionalizar las Fuerzas Armadas en esta materia, en materia de orden público. Tú no puedes pedir a una persona que tenga un entrenamiento para enfrentar justamente a un rival enemigo, que es otro ejército, que esa va a ser su capacidad de respuesta, que tenga la misma capacidad de respuesta, por ejemplo, cuando hay una persona que comete actos de violencia en medio de una masa civil. Mientras profesionalizamos, mientras refundamos... No, yo creo que aquí Piñera ha tenido 2 años para esto. Pero imponemos. Perfecto. Hay voces que dicen que hay que refundar Carabineros,
cosas. Otros dicen que hay que poner que el No, yo no ejército creo que hay tiene que que ser refundar manejado por Carabineros. civiles. Checho, yo no una soy cantidad de barbaridades increíble. Yo no soy de los eso que creo- requiere, eso yo no soy- pero déjame no, terminar. yo no soy de Eso los que requiere creo de que un hay que tiempo. ¿Qué partir respuesta le das hoy día a la gente que vive en la macro zona Hacer- sur y que vive aterrada? Hacer ambas cosas, porque creo que el tema de las señales, de entenderse pacíficamente con las comunidades que no quieren la violencia, es tan necesario como lo otro. Algunos dicen entonces se llama garrote y zanahoria, puede tener distintas fórmulas, pero no puedes hacer una media solución, porque una media solución finalmente termina siendo una mala solución. Y eso es lo que digo yo. ¿Cómo nos entendemos con quienes quieren diálogo, con quienes quieren hablar de devolución de tierra, con quienes quieren hablar pacíficamente y a rostro descubierto de un plan efectivamente ¿Y esas para personas en qué le la afecta que esté Araucanía? el ejército? Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Yo creo que las personas Yo creo que que hay quieren que hacer diálogo les da lo ambas cosas. mismo que esté el ejército y esté carabinero. Yo creo- Al contrario, les da pero es que hoy día- seguridad. es que hoy día no hay los nada, que no po, quieren que esté Checho. carabinero en el ejército son Checho, los que, es que- los es que que- creen que la violencia es un mecanismo No, para lograr su objetivo. No, yo creo que las cosas se pueden hacer bien. Y cuando uno es jefe de Estado, que no somos jefe de Estado nosotros, se pueden hacer mejor. Y digo, y falta el tema del diálogo junto con el tema de la seguridad. Yo entiendo la sensación de falta de Estado de Derecho en esa zona. Créeme, o sea, me ¿Tú carga te esta suerte sentarías a dialogar con ese grupo armado que aparece en el video disparando y amenazando Yo creo, con armas de guerra? yo creo que ahí el Estado de Derecho debe funcionar y sin matices. O sea, ¿Y cómo funciona si no renueva el estado de excepción? Que puedan estar las Fuerzas Armadas, ¿con qué arma? Vamos a ver los resultados efectivamente del estado de excepción. Creo que aún son muy tempranos para 40% apreciarlo. tengo entendido que ha bajado la delincuencia. No sé, esperemos, llevamos muy poco tiempo desde el estado de excepción. Pero como digo, yo entiendo el problema, pero creo que es la mitad de la solución. El diálogo debe ser parte también del tema de la Araucanía, porque si no, vamos a estar otros 500 años en esto. Vamos O sea, a seguir conversando de este y otros temas. Usted puede mandar un video o un WhatsApp escrito poniendo su teléfono en el cuadrado inferior derecho de nuestra pantalla. Ahí lo conecta directamente con nuestro WhatsApp y le puede hacer preguntas al candidato a senador Gabriel Boric. Pausa y regreso. Ya, no. Gabriel Silver. Dije Gabriel Boric. Oiga, a usted que le gustan lo que dice la gente en la encuesta, vamos a realizar nuestra encuesta porque te quiero hacer la misma pregunta a ti. ¿Cree usted que con los resultados de la próxima elección pueda peligrar la democracia en Chile? Porque ese es un factor que está presente. Estamos con ¿cuántos? 1972 votos, un 77,2 piensa que sí puede peligrar la democracia y un 22,8 dice que no. ¿Tú crees que puede haber alguna instancia de que peligre la democracia dependiendo del resultado? Porque, a ver, perfectamente podría ser que gane Boric y Boric va con el Partido Comunista. A lo mejor con Boric solo no, pero con el Partido Comunista sabemos que el Partido Comunista donde gobierna, no gobierna en base a los principios democráticos. Entonces, hay un temor, hay un miedo en esta elección y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Ahora, yo creo que esta es la elección más importante en décadas. Todos vamos a estar el 21 de noviembre ahí viendo casi en tiempo real, porque tenemos un CERVEL muy eficiente, cómo evolucionan los resultados, qué va a pasar con el tema del Congreso, que es muy importante, y sobre todo teniendo a la vista, y ahí sí yo tengo una discrepancia sustantiva contigo, que creo que tenemos populismo y riesgo tanto con un candidato Kast como con un candidato Boric. Yo creo que en estos tiempos es la centroizquierda justamente la alternativa de gobernabilidad. Espérate. Sí, el tema, la pregunta es clara. Peligra la democracia. ¿Tú ves un escenario en el cual si sale presidente Kast a los 4 años no llame a elecciones democráticas o haga lo que hacen en los países que sabemos lo que hacen para eternizarse en el poder? A ver, es que yo no tengo esa caricatura respecto de Kast ni tampoco de Boric. Lo que digo yo es que... No es una caricatura, es una realidad. Con Piñera, él también nació con una promesa de tiempos mejores y fue el primer mandatario en los últimos 30 años que estuvo a punto de no terminar. Y eso yo creo que es real en ambos candidatos. No, contéstame lo que estoy diciendo. El principio básico de la democracia son las elecciones libres. Yo te estoy preguntando,
¿Tú crees que con un gobierno de Kast puede ser lo que tú queráis? Ultraderechista, no apoya el matrimonio todo lo que tú queráis. Pero ¿tú crees que Kast a los 4 años haría algo para eternizarse en el poder, como supuesto. Perfectamente podría hacerlo el Partido Comunista? No lo pienso. Porque lo ha hecho Está bien, en todos los países. pero yo creo que ni Boric ni Kast, para responderlo con esas características, creo que quieran eternizarse en el poder y van a ser responsables del mandato democrático. Cosa distinta es que creo que en un contexto de inestabilidad social y de agitación y de crispación como el que estamos viviendo, obviamente le van a agregar ambos un factor de incerteza que hoy día no necesitamos en nuestro país. Necesitamos paz, necesitamos diálogo, necesitamos entendimiento. ¿Y cuál es tu pronóstico? Tener conversaciones como esta, por ejemplo. ¿Y cuál es tu pronóstico con respecto a la elección del próximo domingo? Mañana hay un debate que es muy importante porque hay un 30% de indeciso, y yo creo que el debate de mañana va a tener, sin temor a equivocarme, la mejor sintonía que han tenido cualquier debate. Además, como comentábamos en la pausa, va a las 8 de la noche, un horario más cómodo. Yo creo que va a estar todo el mundo pegado al televisor, igual que el martes cuando juegue Chile con Ecuador. Así que puede ser que en el debate ocurra algo que pudiera cambiar los números que estamos observando. Pero si no hubiese un cambio de número en el debate, lo más probable es que se siga la tendencia que venían mostrando las últimas cuentas. O sea, tú dices, en ese escenario, ambos podrían generar esta inestabilidad. ¿Cuál es tu pronóstico? Porque lo más probable es que pase eso. A ver, yo creo obviamente que Yanna Proboste mañana se va a jugar una ficha importante. Como señalamos, hay un 30% de chilenos que va a tomar ese día tal vez la decisión. Es más, me atrevo a decir que hoy día el chileno en la fila de votación va a tomar su decisión. Tenemos una volatilidad electoral que antes no existía en nuestro país. Vemos cómo las encuestas se han equivocado también. Recordemos lo que pasó en las primarias Boric, o lo que pasó con Lavín o con Jadwe. Finalmente ambos fuera un poco de la política. Yo aún no quiero masticar un escenario distinto. Yo confío obviamente en el sentido común de los chilenos. Como digo, está la crispación política, social, la convulsión económica, ya que partimos este tema hablando de economía, que creo que un gobierno de centro izquierda es la mejor alternativa para Chile en estas circunstancias, incluso o más que nunca. O sea, y más allá de no legitimar la posibilidad de la diferencia, de que haya gente que se reconozca de derecha o de izquierda, pero creo que nos estamos jugando mucho en esta elección para no tener un gobierno que busque el diálogo y que busque el encuentro. Ya que estamos haciendo política ficción, supongamos que el que pasa a segunda vuelta es Sichel con Boric. Ahí, ¿por quién votaría un demócrata cristiano como tú? No sé, no me pondría en esa circunstancia. Sichel tiene un origen demócrata cristiano, ya no es... Bueno, Boric, sus papás son demócratas cristianos, pero yo creo que él está muy distante a aquello, como yo también hoy día veo a Mariana Elwin y Sichel en las antípodas de lo que es la democracia cristiana. Yo creo que eso yo creo que son caminos separados y de manera definitiva. ¿No te gusta una democracia cristiana como la ve Mariana Elwin? Es que yo creo que ella la ve bien desde afuera, y yo Hoy creo día que está afuera, está claro. Y está con la derecha, y no lo digo en términos de tacha respecto a su persona, pero claramente ella fue o aspiró, porque ya quedó fuera ese proyecto de gobernar junto a la UDI, Renovación Nacional, junto a la derecha, o sea, no, ya sin matices, digamos. Entonces, que lo que haga Mariana Elwin un poco muy opinóloga respecto de lo que ocurre en un proyecto como la democracia cristiana. Estoy mirando la hora para saber cuánto nos queda, pero 3 minutos nos quedan. Te quiero hacer la última pregunta, Gabriel. ¿Qué responsabilidad sientes tú que ha tenido la centroizquierda, esta que tú dices que le da gobernabilidad al país, y que yo, de todo lo que hemos discutido, ese punto te lo doy, que la centroizquierda le dio gobernabilidad a este país durante los años que gobernaron, y fue el periodo más virtuoso que ha tenido Chile en desarrollo? Nos guste o no, con todos los errores, nunca Chile se había desarrollado tanto como en ese periodo. Sin embargo, no sé si por cobardía, si por la encuesta, si por el estallido social, ustedes, los que fueron gobierno durante ese periodo, han renunciado a defender esa obra. ¿No crees que ahí hay una responsabilidad importante también
en lo que se está viviendo hoy día? A ver, yo comparto contigo en que Boric o Kast son más bien consecuencia que causa. Y esto incluso ha ocurrido en el mundo. Bolsonaro, Trump, Castillo en Perú, unos de izquierda, otros de derecha, justamente por la descomposición del sistema tradicional de partidos políticos. Mi mea culpa es que nosotros entregamos banderas importantes, que era el tema de la defensa de la seguridad pública o el tema del orden público, que creo que también tenemos que reivindicarlo. A veces hay una suerte de pecar, decir yo soy progresista, pero también puedo defender el orden público y la seguridad ciudadana. O entender que lo público es más allá, en este caso, que el Estado, o reivindicar el rol de los emprendedores o del sector privado en nuestro país como motores de desarrollo, más allá, efectivamente, del tema del aparato estatal. Y yo creo que ahí, obviamente, hay un mea culpa. Ahora bien, esto es un proceso global, por eso te puse ejemplos de gobernantes en el mundo. Por eso que creo que Yanna Proboste es una nueva oportunidad de un ciclo político nuevo en el cual también los partidos tienen que ser distintos, tienen que reinvertirse. Aquí hubo un abismo importante entre los ciudadanos y los partidos. Resultado, lista del pueblo, que era sin los partidos. Y vimos que el antídoto terminó siendo peor que la enfermedad. Los partidos tienen que relegitimarse y reconcursar. ¿Eres cercano a Yanna Proboste? Yo me considero, obviamente, que cercano y es mi candidata. Ya, pues dile que nos mordemos en este programa, porque la hemos invitado prácticamente toda la semana, que venga a conversar. Que lo vamos Además, se toma muy buen café. Sí, toma muy buen café, muy bien. Oye, queremos agradecerte tu presencia acá, Gabriel, y le vamos a pedir a Jorge, gracias Jorge. Mira, este es un regalito que te hacemos nosotros para que te lleves de recuerdo nuestro programa. Siempre se lo hacemos al que viene por primera vez al programa, tu primera vez que estás acá, así que para que te lleves de recuerdo esta caricatura. Muchas gracias, Checho. Te pasaste. Gracias a ti. Y llévate también estos recuerdos de Potenza, café. Muy cafetero además, así que un tremendo regalo. Ahí a 3D. Para que te lleves también nuestra crema y para la atención. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. Y si Dios quiere y la salud me lo permite, porque hoy día me levanté de la camita para venir para acá, vamos a estar con ustedes el próximo domingo. Ya viene Pauta Libre. Hasta el próximo domingo. Nos vemos.